GB Radio 95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el señor Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, y nuestra estación hermana Radio Tepotzotlán. Lunes, inicio de semana, 17 de agosto del 2020, las 4 de la tarde en punto, y en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, la temperatura es de 22 grados centígrados, con muchas probabilidades de lluvia, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político, y sobre todo la hora en donde se habla con verdades. Nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo www.gbradio.com.mx y radiotepotzotlán.com. Nuestro Facebook, donde ya nos pueden estar viendo y escuchando, GB Radio y Radio Tepotzotlán. Nuestro teléfono en cabina, 55 58 96 12 30. Pues amigos y amigas, hoy nos gustó muchísimo el haber regresado ya en vivo con el invitado de Xcali Vive, en donde en el programa de Corazón a Corazón, un programa emblemático, un programa que nos deja muchos satisfactores. Ya volvimos a tener fundaciones y asociaciones civiles, los cuales nos dio mucho gusto, y en donde queremos y pretendemos hacer junto con ustedes una caravana para hacer entrega de ropa, calzado, enseres de cocina, para esa gente más necesitada. Y ahorita en época de lluvias, mañana se espera un huracán en el Pacífico, grado 3, en donde va a estar dura las lluvias. Se avecinan ya la época de fríos. Pongan ustedes la fecha, un sábado, un dominguito, en donde hagamos una caravana para ir a entregar la ropa. Ahí tenemos arrumbada, no nos ponemos, vamos a regalársela a alguien que la necesite. Con ese gusto de haber revuelto nuevamente con el programa de Corazón a Corazón, por quien menos tiene y más lo necesita. Amigos y amigas, hay como en botica, de todo un poquito. Hay alcaldes, ya mis alcaldes también en el DF, yo les digo diciendo delegados en la Ciudad de México, que uno dice, no es posible. Lo de la Guardia Nacional, que fue un nuevo engaño, un engaño total del señor López Obrador. Después, el mismo presidente pide que se viole la ley, que no se respete el debido proceso, para evidenciar la corrupción que hubo de Odebrecht hacia Pemex, lo cual, formidable, siempre y cuando no se violara la ley con el debido respeto, con el debido proceso. Después dice el mismo presidente, ya saben, hay que desviar la atención. Si la vacuna rusa funciona, seré el primero en vacunarme, AMLO. Quizás sea el primero en vacunarse, pero también es el último en ponerse un cubrebocas. Lo que es el querer engañar, lo que es el querer distorsionar. Pero ya sabemos de qué tamaño se las gasta el actual presidente. Después otro donde el 42% de los muertes por COVID-19 eran jóvenes
y sostenían a sus familias. Qué dato tan duro. Después, una universidad, me quiero imaginar que FIFI, como dicen ahí en Palacio Nacional, ¿no? Conservadores, neoliberales. La John Hopkins dice, el manejo de la pandemia en México ha sido muy deficiente. Una de las mejores universidades de Estados Unidos. Pero aquí dicen que íbamos requete bien. Bueno. Después sale otro dato, marcha feminista avanza hasta el Zócalo, en donde no les permite el paso a la policía de la Ciudad de México, porque eran mujeres. Recordemos no creo que haga un mes, una sarta de vándalos se fueron por la embajada de los Estados Unidos ahí en Reforma, hicieron destrozos los que encontraron. Un elemento de policía no había. Pero como el presidente dice que es feminista, hay una marcha en donde están acusando a 3 autoridades de violación. Y que la Ciudad de México, increíble, gobernada por una mujer y que no hiciera nada. Eso es lo más raro. Destina 1.800 elementos para no dejar pasar este conglomerado de mujeres que ya están hasta atrás de las agresiones, no los dejan pasar. Otro está los distractores de Palacio Nacional, en donde se habla de todo, pero no se habla de lo que nos interesa a todos nosotros. ¿Qué se está haciendo con el COVID-19 y hacia dónde va nuestra economía? Hablan pendejadas. Bueno, hablan. Pero de lo que se tendría que hablar, no habla. Hay distractores. Primero dice que se metieron con la no primera dama y con su hijo menor Jesús. Ahora porque fueron al puerto de Acapulco y se hospedaron en un hotel. Que los criticaron fuertemente por eso. Vamos a comenzar por ahí. Porque hay que recordar que los presidentes anteriores no es que no hayan sido corruptos y que no hayan abusado de las prebendas que da a ser el presidente de la República. Pero tienen entre 20 y 30 casas de descanso para el presidente en todo el territorio nacional. Va el presidente, no sé, voy a poner una fecha, diciembre, se va, no sé, a una casa de descanso para el presidente en Cancún o en un lugar en el Caribe. Otro en Acapulco, otro quizás en Sinaloa. Hay casas destinadas para el descanso del presidente. Fue a un hotel, al Hotel Princess, ahí se hospedó la no primera dama junto con su hijo, y me quiero imaginar que el presidente. ¿Por qué fue criticado? Porque, bueno, es que es humilde, él viaja en clase turista, bueno, la no primera dama hace 3 semanas que fue a Cancún y se fue en primera clase. Es humilde, es pueblo bueno. Bueno, durante muchas décadas, el Hotel Princess ha sido uno de los hoteles más renombrados en México a nivel nacional. En Acapulco mismo. Ahí se hospedó Howard Hughes durante un año, el que fue el hombre más rico del mundo. Está en forma de pirámide, es un impresionante hotel en la playa El Revolcadero. Ahí se hospedó. ¿Y por qué no sé? No, voy a decir otro nombre, ¿no? El Cano. ¿Por qué no se fue a hospedar al Cano? Que es un buen hotel, ¿eh?
o al Ritz, que es un buen hotel. Pero no es el Princess, ni tampoco cuesta lo que cuesta el Princess. Si lo pagó, puede ir al que quiera la no primera dama. Ahora habrá que ver quién lo pagó. ¿Lo pagamos ustedes y nosotros por medio de nuestros impuestos? ¿Lo pagó el presidente por medio de su salario como presidente? No lo pudo haber pagado la no primera dama, porque si bien es cierto que trabajó un tiempo en la Benemérita Universidad de Puebla, también es cierto que no ha trabajado. Si ellos lo pagan, que ellos hagan lo que quieran. Si no, hay que decirle al presidente que hay casas de descanso para la presidencia. Va a decir, yo por eso no quise Los Pinos. Bueno, una cosa es decir Los Pinos, otra cosa es decir Palacio Nacional. Yo no sé cuál de las dos emblemas, cuál de las dos situaciones sea más emblemática. ¿Palacio Nacional o el Castillo de Chapultepec? Las dos tienen un emblema impresionante. Creería, históricamente hablando, creo que el Castillo de Chapultepec. Hablando de políticamente hablando, donde se siente el poder, Palacio Nacional. De Palacio Nacional a ir al Ritz, hay mucha diferencia. De Palacio Nacional a ir a este hotel en Acapulco, al Princess, pues no hay tanta diferencia, ¿no? Pero me quiero imaginar que a lo mejor no sabe el presidente que hay casas de descanso para el primer mandatario en cualquier cantidad de estados de la República Mexicana. A lo mejor no lo sabe, pero lo mete como un distractor. Y como tal se tarda 10, 15, 20 minutos diciéndole que sus hijos, que él no es un neoliberal, que los neoliberales utilizaban los helicópteros del Estado Mayor Presidencial. Bueno, para eso estaban los helicópteros. O sea, que hubo un presidente, uno, que no abusó. Lo que le sigue fue Vicente Fox. Ese sí le sacó jugo a las residencias, porque no nomás eran sus 4 hijos. También eran los hijos de Marta Sagún, que eran los que más utilizaban las casas de descanso del presidente. Y los que más helicópteros utilizaban del presidente. Y no solo helicópteros, también los jets de la Fuerza Aérea. Ese sí le sacó jugo, pues sus hijos y sus hijastros le sacaron jugo a diestra y siniestra. Pero los demás, normalmente alguna playa, donde hacían de descanso, sobre todo en diciembre, ya está ahí. Pero aquí, dicen, no utilizamos las casas de descanso de la presidencia. Ha de creer este señor López Obrador que el gobierno de México las compró. Normalmente, esas casas de descanso del presidente son casas decomisadas al narco. Pero a lo mejor lo ignora. A lo mejor no sabe a bien de dónde provienen esas casas. Pero insisto, eso no es lo importante. No es lo importante que la no primera dama se vaya al Princess y se hospede ahí un fin de semana. ¿Eh? Como cualquiera de nosotros. Si tiene las posibilidades de irse al Princess o irse al que sea. Se va uno y se queda 2, 3 días o una semana. Eso no importa. La situación es sacar de contexto la situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Eso es lo difícil, eso es lo real. ¿A mí qué me importa si la señora Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo se van y se quedan en el Princess un año? A mí a título personal no me interesa. Me interesa que se reactive nuestra economía. Me interesa que no se mueran diario. Bueno, hoy ya salió de plácemes, dice que médico López-Gatell, porque nada más se murieron 380. Pero diarios son muertos. Ya llevamos cerquitita de los 60,000 muertos. Bueno, eso es lo que nos debería de preocupar. ¿Qué se está haciendo para controlar el COVID? ¿Qué se está haciendo para reactivar la economía?
es que según los datos que tiene el presidente López Obrador, en los 15 primeros días del mes de agosto se recuperaron 50,000 fuentes de trabajo formal. Contra 1,5 millones que se perdió, en 15 días se había perdido 500,000. Y lanzamos las campanas al aire diciendo que se han recuperado 50,000. Cuando, como tenemos muy mala memoria política, amigos y amigas, es una realidad. En el mes de junio, en la primera semana de junio, el señor López Obrador dijo, no se preocupen, de aquí a diciembre se van a generar 2 millones de nuevos empleos. 2 millones. Consideramos que junio es el sexto mes. En 6 meses se iban a generar 2 millones de empleos. Eso nos estaría dando algo así como 300,000 por mes. Si van 15 días, pues que nos han dicho, van 150,000 y le voy creyendo. Pues estamos a la tercera parte. ¿De qué nos tenemos que vangloriar? ¿Qué tenemos que presumir? Cuando no se está cumpliendo con nada de lo que prometió y dijo antes de ser presidente. Y a partir de que fue presidente, ¿qué es lo que ha dicho que ha cumplido? No le veo. No le veo ni por dónde. Y vamos a seguir con lo de las feministas. Y ahorita además me voy a desviar tantito, nos hicieron el enorme favor, considerando la hora, que son las 11:15 en España. Interesante en el favor de escribirnos Violeta Cipos, saludos a España. Gracias a Violeta por tomarse la molestia, son las 11 de la noche, 11:15 de la noche en España. Siempre tiene que decir algo el presidente de algún país. Y lo dijo el día de hoy en la mañana. Yo creo que Su Majestad Fernando VI ya ni lo pela. Que México tuvo mejor percepción del COVID-19 que en España. Y que fue mejor contemplado que en España. Lo cual dudo. Y nada más lo dudo por la cantidad de muertos que hay. Que hubo en España y que hay en México. Por ahí lo dudo. Pues, señor, a donde le den un huequito para salirse de lo esencial, recordemos que le exigió una disculpa pública al rey por los acontecimientos de la conquista hace 500 fue en el 92-8, 528 años, ¿no? Y el rey le contestó con conocimiento, un hombre preparado. Digo, perdón, no era España, era Castilla. O sea, una serie de situaciones para sacar de contexto lo que sea. Para eso es para lo único que sirve el presidente de México. Para sacar de contexto, para dividir, para polarizar una sociedad, para agredir a quien tenga que agredir, y si tiene que violar la ley, la va a violar. Así de fácil. Y vámonos al tema. Marcha feminista avanza hacia el Zócalo, dejan pintas y gritan consignas. Eso lo estoy leyendo de Animal Político, del día de hoy, por supuesto. Dice, este domingo, colectivos feministas iniciaron una manifestación en la Ciudad de México en contra de la violencia de género. Mujeres chocaron este domingo con policías de la Ciudad de México en una marcha contra la violencia machista, un año después del inicio del movimiento No nos cuidan, nos violan, en que las ciudadanas denunciaron abusos sexuales de los agentes capitalinos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó 1,870 oficiales para contener el contingente e incluso cientos de ellos
encapsularon a unas 10 mujeres que iniciaron la marcha en el Ángel de la Independencia, el monumento más importante del Paseo de la Reforma, la principal avenida de la capital y del país. Para eso sí, si hay mujeres que dicen, ya estamos hartas de la violencia de género, mandan a 1870 policías. Si una sarta de vándalos llegan, rompen, roban las tiendas de conveniencia, rompen vidrios, hacen desmán y medio, no mandan un solo policía. Uno. Lo recordemos. Hace un mes, ahí en la Embajada de Estados Unidos, que hicieron destrozos a su parecer. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Dice, manifestantes encapuchadas, lo cual, en eso no estoy de acuerdo. Hay que dar la cara. Para todo hay que dar la cara. Si van a manifestarse por la violencia de género, están en más que en su derecho. Pero no tienen por qué taparse la cara. Siento que el que se tapa la cara está ocultando algo. Vinculadas al movimiento anarquista, se sumaron a la marcha en la Glorieta de La Palma, donde lanzaron petardos que hasta ahora han dejado al menos una policía herida. Mal hecho. No podemos agarrar y decir que con violencia se va a arreglar la situación, o con violencia se va a acabar la violencia de género. Violencia contra violencia de esa forma, creería que no es la forma adecuada. Y tiemblen los machistas, dicen. América Latina será toda feminista. Y me cuidan mis amigas, no la policía. Han sido las consignas con que las mujeres han avanzado por Reforma y la Glorieta de los Insurgentes con dirección al Zócalo de la Ciudad de México. Dice, la manifestación de este domingo conmemora la del 16 de agosto del 2019, cuando dañaron estaciones de transporte público, destrozaron negocios y vandalizaron monumentos históricos como el Ángel de la Independencia. En esta ocasión, las mujeres protestaron tras reportarse 3 casos de violaciones de mujeres, una de ellas menor de edad, por parte de policías de la Ciudad de México. La jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, levantó críticas en ese entonces por tachar de provocación la manifestación. Tras la controversia, el gobierno de la Ciudad de México publicó un protocolo en la Gaceta Oficial que regula el uso de la fuerza pública en las protestas, por lo que los policías no pueden portar armas letales y deben de garantizar la libertad de expresión. Pues en este caso y en muchas otras hay que decirle a Claudia Sheinbaum que no es cierto. Punto. ¿Estamos a favor de que vayan encapuchados? No. ¿Estamos a favor de la libre expresión? ¿Estamos a favor de que vayan haciendo destrozos? No, sean hombres o mujeres. Que hagan una manifestación pacífica y que exijan. Es que estamos acostumbrados a pedir a la autoridad. No, hay que exigirle a la autoridad. Ellos iban y nos pedían nuestro voto y que nos prometían lo que quisiéramos. Entonces, ahora hay que llegarles a exigir. Llegarles a pedir, ¿por qué? Hay que exigirles porque para eso les pagamos. Punto. Y les pagamos bien. Entonces, que cumplan. Dice, la violencia machista es uno de los principales reclamos de las mujeres mexicanas. De las 46.5 millones de mexicanas de 15 años y más, el 66.1%, 30.700.000, han enfrentado violencia de cualquier tipo, de cualquier agresor, alguna vez en su vida, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. En la primera mitad del 2020 se reportaron 489 feminicidios, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que en el 2019 los asesinatos de mujeres por razón de género fueron de 1.012. Pero las manifestantes también han criticado la impunidad, pues la marcha también ha servido para exigir justicia por el feminicidio de María de Jesús Jaimes, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, asesinada en el 2016.
Yo estoy de acuerdo con que hay que hacer las manifestaciones y reclamarle a la autoridad lo poco o nada que ha hecho al respecto. Pero ir como son las mujeres, con esa valentía que las caracteriza. Ir y pedir, ¿a dónde? A donde sea. A Palacio Nacional o al Ayuntamiento de la Ciudad de México. Hay que llegar a exigir. Pero llegar a exigir no vandalizando. No vandalizando. Criticamos que cuando hay otro grupo que vandaliza y no hay un policía, lo criticamos exactamente igual. Aquí, las damas que se manifestaron, se manifiestan en forma pacífica, causan más impacto que con destrozos. Quien no hace un destrozo, quien nada más va marchando, exigiendo que se aplique la ley, exigiendo justicia, va a tener más apoyo de la ciudadanía que ya sea un grupo de hombres o mujeres que van haciendo destrozos por la calle. En eso no podemos estar de acuerdo. Y aquí, una vez más, se ve el desinterés del señor López Obrador, que dijo, no, yo soy feminista, sí, un chorro. Y por eso la molestia fue el 8 de marzo de este año, a unos días de que se soltara esta pandemia en nuestro país, por el Día Internacional de la Mujer. Y el día 9, en donde las mujeres mexicanas dijeron, un día sin mujeres. Ni a clases, ni a trabajos, ni a nada. Y el presidente dijo que no tenían la capacidad las mujeres para hacer eso. Que tenían que ser neoliberales, conservadores, los que le hayan dicho a las mujeres qué hay que hacer. No les dio la inteligencia de reunirse y de manifestarse. Después dijo, no me vengan a pintar la casa. No es la casa del presidente. Es nuestro Palacio Nacional, que hay que dejarlo muy, muy claro. Que ahí esté, bueno, es otra cosa. Ahí, si nos subían, ¿cómo no es una consulta de las que tanto le gustan a este presidente? ¿Dónde debe de vivir el presidente? Porque si quiere humildad, si quiere sencillez, si quiere dar otra imagen, se vaya a un departamento. O que se vaya a la casa donde vivía antes. Punto. No quiero Los Pinos porque es muy oneroso. Y el Palacio Nacional no lo es. Pues ese es el primer tema que quisimos tocar, amigos y amigas, porque hay que recordar que la mitad de las votantes son mujeres. Y las mujeres están realmente molestas con el accionar de esta transformación de cuarta. Quitaron las guarderías. ¿A quién afecta primordialmente? A las madres, más que a los padres. Quitaron las casas de mujeres violentadas porque costaba mucho. Quitaron los refugios de mujeres indígenas violentadas porque costaban. Se está echando en contra ese 50% de los sufragios de una elección, que son las mujeres. Pero eso no llega a comprenderlo tanto así el actual presidente de la República. Vamos a ver hasta dónde. Quiero tocar un tema, amigos y amigas, muy relevante, con una mentira más del presidente López Obrador. Una mentira más. Él en campaña, y lo niega, que hay documentales, y hay entrevistas, y hay cualquier cantidad de videos en internet en donde lo contradicen, pero él sigue negando que él, siendo candidato a la presidencia de México, dijo, los militares a los cuarteles, no los queremos en la calle. No vamos a militarizar a la policía. Los militares a los cuarteles. Y dice él, no es cierto.
No es cierto. Hay por lo menos 50 videos, amigos y amigas. Nos hemos metido a internet y hemos encontrado sin número de entrevistas en donde él decía los militares a los cuarteles. Y no solo los militares, no a los cuarteles. Ahora los militares, se está haciendo una militarización del país. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Y sobre todo, ¿qué es lo que está pasando en las Fuerzas Armadas de nuestro país? En donde se deja que los manipulen, hagan y deshagan. Y no porque sea malo ser albañil, al contrario, es un oficio más. Pero yo creo que los miembros del ejército mexicano que hubieran querido ser albañiles hubieran sido albañiles. No se hubieran metido al ejército. Y ahorita los tienen como albañiles. Y los van a seguir teniendo porque en cuanto terminen, si es que terminan en el aeropuerto de Santa Lucía, se van a ir al Tren Maya. Y de ahí se van a ir a Dos Bocas en Tabasco. Pero aquí hay un reportaje bien interesante de Animal Político, en donde habla, dice, ni civiles ni policías. La Guardia Nacional solo ha reclutado a militares que carecen de evaluación policíaca. Primero nos dijeron que en mayo del año pasado, mayo es el quinto mes, estamos en el sexto mes, hace un año y 3 meses, que dijeron, ya la Guardia Civil lista. A un año y 3 meses y la Guardia Civil no está ni a la mitad ni a la tercera parte. ¿Cuántos hemos visto de los equipamiento de lo que es la Guardia Civil? Los que van de blanco con uniformes camuflajeados, pero en blanco, no en el verde característico de lo que es el ejército. Muy pocos. Pero ya está la Guardia Nacional. Pero aquí viene lo interesante de este reportaje que hizo Animal Político. Dice, la Constitución y la ley definen a la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública de carácter civil. Entendamos por ahí. Me voy a permitir volverlo a leer, porque es bien interesante ver que ese señor presidente nos engaña y nos engaña y nos engaña y nos sigue engañando. No se va a militarizar, ¿no? Ahora las aduanas, los puertos, aeropuertos, la Guardia Nacional, se está militarizando el país. ¿Por qué? ¿Estamos en algún riesgo o quieren tener controlada la población? Dice, la Constitución. Y para aquella gente afuera de México, voy a tratar de ser un poquito más específico en este punto. Porque si hablamos de la Constitución, nosotros sabemos qué es la Constitución. Quizás gente del exterior no lo sepa. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que es la que rige, es la madre de todas las leyes. Y la ley definen a la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública de carácter civil. Es decir, una corporación policíaca. Para pertenecer a la misma, sus elementos deben contar con un certificado que avale que tienen habilidades, conocimientos y la confianza para servir como policías a la ciudadanía. La realidad es distinta. Un informe oficial obtenido por Animal Político, vía transparencia, revela que los más de 29,000 nuevos elementos reclutados para la Guardia Nacional no son ni civiles ni policías. Se trata, por el contrario, de elementos de las Fuerzas Armadas que las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina se han encargado de captar, adiestrar y contratar por su cuenta. Entonces, ¿dónde está
la Guardia Nacional, ¿no? Perdón, no que no era militar. Y de los 29,000 nuevos elementos, los 29,000 nuevos elementos que son del Ejército o de la Marina, no hay ni un policía y ni un civil. Entonces, ¿para qué militarizar a México? ¿Cuál es el proyecto que tiene el señor López Obrador? No nos queda nada claro. Y esto nos confunde aún más. ¿Por qué militarizar a México? ¿Por qué la policía no deben ser una policía? No, tienen que ser miembros del ejército. Vamos a seguir viendo con esto, amigos y amigas, porque es alarmante. Es realmente alarmante que digan, primero, los militares a los cuarteles. Y tan no son en los cuarteles que se armó la Guardia Nacional supuestamente para cooperar con las distintas fuerzas policíacas del país. Y ahora resulta que son puro militar los que llevan a cabo la vigilancia del país. Está de pensarse. Y van a ver otra mentira más de la Guardia Nacional, en donde se calla el presidente y dice, todo va requete bien. Ya saben cuáles son sus frasecitas, ¿no? Va requete bien. Mentira tras mentira en los casi ya 2 años de suplicio de esa transformación de cuarta. Dice, la Guardia Nacional se queda corta en su meta de reclutamiento para el 2019 y estamos en el segundo semestre del 2020. Todavía no se reclutan los que se creían se podían reclutar para el año pasado. Mentira tras mentira. Pero ¿por qué eso el señor López Obrador no lo dice? O sea, le pedimos al público en general, quien se quiera participar en las fuerzas de seguridad, váyanse a dar de alta, tomen su curso, X. No. Se queda callado. ¿Por qué? Porque estaría incumpliendo sus no pocas promesas, ¿no? Dice, y a 1 año de la Guardia Nacional en México, crece la violencia. Más de 60,000 muertos, homicidios dolosos. Se quejaba amargamente este presidente de que antes había muchos homicidios, ahora hay más del doble. Antes sin Guardia Nacional. Ahora con Guardia Nacional ya llevamos 60,000 homicidios dolosos en nuestro país. Hay países en guerra que no llevan esa cantidad de muertos. Y nosotros, un país en paz, llevamos esa cantidad. Después a decir cualquier otra barbaridad, ¿no? Dice, una vez entrenados en centros castrenses, dichos elementos son comisionados a la Guardia Nacional para sumarse a otros militares y navales que fueron transferidos desde un inicio a dicha fuerza. Lo anterior significa que los únicos civiles en la Guardia Nacional son los 26,000 elementos de la extinta Policía Federal transferidos a la misma. Y recuerden que de esos 26,000 ya se han despedido más de la mitad porque no quieren pertenecer a un cuerpo castrense. Antes era la Policía Judicial Federal, la que atendía los delitos federales. Ahora ya no. Ahora es la Guardia Nacional. Pero eran más de 50,000. Y ahorita, si acaso, actualmente, no creo que quede ni 15,000 de lo que fue la extinta Policía Judicial Federal. Los nuevos reclutas salen a la calle sin cumplir, además, con la evaluación policial que marca la ley y que los acredite como tales. Solo el 0.3% cuenta con exámenes de control de confianza aprobados y ni uno solo tiene el certificado policial, pese a ser, según el artículo 26 de la Ley de la Guardia Nacional, un requisito de ingreso. Fíjense nada más lo que es la barbarie.
personal, llámese militar, al cual yo tengo un especial aprecio a las Fuerzas Armadas del país. Yo pertenecí al colegio militar. Sé de la educación castrense. Pero hay una diferencia entre ser un ejército y ser una policía. Una diferencia abismal. Dice, solo el 0.3% cuenta con exámenes de control de confianza aprobados. Ni siquiera el medio punto. Dijeron, el 1%, no, el 0.5 no, el 0.3%. Es decir, que el 99.7% no tienen los exámenes de control de confianza aprobados. 99.7% no tienen exámenes aprobados, los reprobaron. Dice, y ni un solo elemento tiene el certificado policial para poder ser, según el artículo 26 de la ley de la Guardia Nacional, un requisito de ingreso. Es un requisito. No hay un elemento que tenga el certificado policial. ¿Eso no es una vergüenza? ¿Cómo se le llama? ¿No es patético? Y a mí, lo más patético se me hace que el general secretario de la Defensa Nacional y el admirante de la Secretaría de Marina lo estén aceptando y tolerando. Eso es lo más preocupante. Ahí está puesto en la ley. El artículo 26 de la ley de la Guardia Nacional lo pone como requisito de ingreso. Tener el certificado policial y el examen de control de confianza aprobado. Del control de confianza solo el 0.3%. Es decir, como lo habíamos dicho, el 99.7% no tiene el examen de control de confianza aprobado. Y ni uno tiene el requisito de tener el certificado policial. ¿A eso nosotros le podemos llamar Guardia Nacional? ¡Qué vergüenza! Insisto, el general secretario me extraña, ¿no? Que a él de ahí sale el poder hacia la tropa. El mando de la tropa lo tiene el general secretario. Y el almirante. Aquí está un oficio del año 2020 de la Guardia Nacional en el que se da respuesta a la solicitud de transparencia, fechado el 16 de julio, y desglosa todo lo anterior. Y se detalla que la cifra de nuevos elementos en dicha corporación hasta ese momento ascendía a 29.818, pero precisa que de ellos 22.983 son elementos reclutados de la Secretaría de la Defensa Nacional, 6.835 de la Secretaría de Marina. Es decir, ni uno solo ha sido reclutado directamente por la Guardia Nacional. Y es civil. Ni uno. Amigos, amigas, díganme por qué se está militarizando nuestro país. ¿Qué se piensa hacer para militarizar a nuestro país? ¿Qué va a pasar que se está militarizando nuestro país? Veamos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, donde están militarizados. Tenemos que ser con el sospechosismo de que se viene aclarando de que si se está tirando hacia un Estado socialista, hacia un Estado comunista, pues uno pensaría no. Pero, entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de este presidente de querer militarizar todo? Guardia Nacional, aeropuertos, puertos, todo, aduanas, todo se está militarizando, todo.
Alguien que lo sepa, por favor, que me lo diga, porque es realmente preocupante. Primera, que solo el 0.3% tengan el examen de control de confianza aprobado. Y que ni uno de los 29.818, ni uno tiene el certificado policial. Ni uno. Y el 99.7% o reprobaron el examen de control de confianza o qué. Los nuevos elementos, sumados a los transferidos originalmente, dan un total de 90.000 efectivos. De ellos, 51.101 son elementos de la Defensa Nacional, 10.149 son efectivos de la Marina y los 26.376 restantes son expolicías federales. En que los nuevos reclutas de la Guardia Nacional sean militares es una situación que nunca se planteó originalmente. Lo que había quedado establecido en la reforma constitucional es que, para contar con un estado de fuerza inicial suficiente, la Guardia Nacional podría echar mano de policías militares y navales transferidos temporalmente. Ello mientras iba captando nuevos elementos. No ha captado uno. Todos son de la Defensa Nacional o de Marina. Ni uno ha captado. Temporalmente, pues a lo mejor la temporalidad para este presidente son 6 años, ¿no? Para que cuando termine su mandato llegue el siguiente y diga, pues que no es necesario militarizar, hay que profesionalizar a la Policía de México. Eso es lo que hay que hacer. No ponerle parches, no agarrar y sacar un soldado que esté educado como soldado, para ser soldado, a una inteligencia policial. Hay que poner universidades policíacas, nada más. Colegios de policía en serio, serios, profesionales, en donde se pida como mínimo la preparatoria para ingresar a un cuerpo policial, desde municipal, estatal y federal. Y de ahí, por lo menos que fueran de un par de años, las carreras en donde se les dé derecho, psicología, sociología, utilización de armas, todo lo que pudiese conllevar una fuerza policíaca. Pero no. Aquí en este municipio no ganan ni 6,000 pesos un policía. Y le vamos a pedir que no sea corrupto, que arriesgue su vida, que trabaje poco más de 24 horas, con descansos de 24 horas. ¿Transgrede la ley federal de trabajo? Claro que sí. Si son 24 de trabajo, tendrían que ser 48 de descanso. Aquí no. Tiene su propio reglamento que queda exento de la ley federal del trabajo. ¿Así quieren tener policías profesionales con 6,000 pesos de sueldo al mes? 6,000 pesos vendrían siendo 10,000, serían $500, como $300. Un policía de tránsito en Estados Unidos gana $30,000 al año. Aquí ganarían $3,600 al año. Un policía. Es increíble. Qué increíble está esto. Los nuevos efectivos, aún reclutados con apoyo de las Fuerzas Armadas, tendrían que ser policías civiles, dado que la Guardia es una fuerza civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública Civil y no al Ejército o a la Marina. Eso dice la ley. Pero lo que los datos muestran es que, en realidad, no hay nuevos elementos de Guardia Nacional, sino más militares transferidos a la misma.
Y caemos. Y caemos en la militarización de las fuerzas policíacas en nuestro país. No tiene ni las plazas, dice. El informe proporcionado por la Guardia Nacional confirma algo que ya había sido alertado previamente por expertos en seguridad. Esta nueva fuerza, que sustituyó a la Policía Federal, carece de incluso de plazas propias para sus elementos operativos. En respuesta a una pregunta donde se le pide detallar a qué dependencia corresponden las plazas de los elementos que actualmente conforman la Guardia Nacional, la corporación responde que solo 26.376 efectivos, que son los expolicías federales transferidos originalmente, son elementos propios adscritos a la Secretaría de Seguridad. Ni el 30%. En cambio, las plazas de 64.250 elementos restantes corresponden a las Secretarías de la Defensa y Marina, según la institución que transfirió los efectivos. De la misma manera, a la pregunta de quién cubre el sueldo de los elementos, el documento señala que solo en el caso de expolicías federales es la Secretaría de Seguridad Pública la que se hace cargo. Los demás efectivos, incluyendo los nuevos reclutas, están en la nómina de las Fuerzas Armadas. Grave, grave, grave. ¿Por qué la militarización? ¿Por qué? Vamos a quedarnos con esa pregunta en el corte de la hora y a ver si podemos encontrar una respuesta, ¿no? Yo no se la encuentro. Al menos de que tenga un plan maquiavélico el presidente López Obrador. Si no, no le veo ni siquiera el motivo para poder haber creado la Guardia Nacional. Ni siquiera para eso. Nunca le vi pies ni cabeza a la Guardia Nacional. Y menos aún siendo elementos del Ejército y siendo miembros de la Marina. Hay un refrán muy cierto. Cada chango a su mecate. Una cosa es ser policía, otra cosa es ser marino y la otra cosa es ser militar. Son tres cosas muy diferentes. E incluso, no sé en la Marina si existe ese régimen. Hay policías militares en el Ejército, que dice PM, Policía Militar, pero tiene una función totalmente diferente a lo que es una policía investigadora, a lo que es una policía X, cuerpo policíaco, totalmente diferente. Ahora, ¿a quién le rinden cuentas los militares? ¿A un civil? Por favor. Nunca le rendirían cuentas a un civil. Le van a rendir cuentas a un militar. ¿Y por quién van a ser juzgados en caso de alguna violación a la ley? ¿Por los juzgados civiles o los juzgados militares? Dice, dicha disposición se hizo pensando en los elementos castrenses transferidos inicialmente a la Guardia para facilitar su arranque. Sin embargo, esta situación se ha perpetuado, dado que incluso los casi 30.000 nuevos reclutas de la corporación también son militares comisionados por la Defensa y la Marina. En el reportaje Crimen y Violencia, la guerra que no acaba, publicado por Animal Político en abril pasado, el experto en seguridad Alejandro Hoppe ya advertía con datos preliminares que el riesgo de la Guardia carezca de personal propio es que se termine el plazo de 5 años para su conformación sin que realmente tenga una fuerza propia. Nada quita que en cualquier momento la Sedena o la Marina decidan llevarse a sus elementos comisionados y no habría Guardia Nacional, dijo Alejandro Hoppe. ¿Por qué lo puso para 5 años este presidente? Es cuando acaba su mandato, el año pasado, y acaba dentro de 5 años. Lo quería otro juguete de él. Al diablo con las instituciones, como dijo en el 2006, pues esas instituciones son las que lo pusieron en el poder y las que lo mantienen en el poder. Él en sus cosas no habla de seguridad, porque si hablara de seguridad estaría dicen que de 6 a 7 de la mañana en el circo mañanero que hacen en el Palacio Nacional,
está con su grupo de seguridad. Pues su grupo de seguridad y nada están sirviendo exactamente para lo mismo, porque no hay día en que no haya homicidios dolosos en nuestro país. Ya rebasamos los 60,000 muertos. Llevamos 8 meses. Llevamos 8 meses y llevamos más de 60,000 muertos. ¿De qué ha servido la Guardia Nacional? Creería yo que de nada. El mismo presidente le ata las manos al ejército, le ata las manos a la Guardia Nacional. Abrazos, no balazos. Pues ahora vamos a ver quién se agarra más a besos, si los militares o los marinos con la delincuencia organizada. Esa no es forma. La ley se hizo para cumplirla, no para violarla. Y en esta cuarta administración de cuarta se viola lo que sea, a capricho de un solo hombre. Se llama Andrés Manuel López Obrador. A su capricho, lo que él quiera. Con el circo este de que él será el primero en vacunarse en caso de que los rusos o los chinos, los primeros que tengan la vacuna. Él sería el primero. Tendría que haber sido el primero en ponerse un cubreboca. Así de fácil. Y no lo ha hecho. Entonces, aquí, la Guardia Nacional, ¿para qué ha servido? Para nada. Los datos proporcionados por la Guardia Nacional también revelan que los nuevos elementos enviados por las Fuerzas Armadas y que han sido desplegados en el país carecen de las evaluaciones y certificaciones que acrediten que tienen el perfil, habilidades y aptitudes suficientes para ser policía. A eso se está prestando el almirante de la Secretaría de Marina y el general secretario de la Defensa Nacional. A que el pueblo juzgue a los militares por una acción no coordinada que ignoran cómo se puede hacer una redada policial, por decir algo. Por eso el presidente acá le dice, no disparen. Que maten a los soldados, ¿no? Que maten a los marinos o que maten a la Guardia Nacional. No importa, a él no le pasa nada. ¿Cómo? Si alguien está agrediendo y sacan armas de alto poder, hay que defenderse. Punto. Para eso está la policía. Pero aquí, con este presidente, ni una ni la otra. La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la propia ley de la Guardia Nacional establecen con claridad que un elemento activo debe de contar con el certificado único policial, que acredita que ha superado las pruebas de control de confianza, así como los exámenes físicos de conocimiento, entre otros. El 0%. Ni uno. Y ahí está. No obstante, el oficio de la Guardia, entregado por Transparencia, evidencia que de los casi 30,000 nuevos reclutas, solo hay constancia de que 119 de ellos aprobaron las pruebas de control de confianza, o sea, el 0.3%. A ver, aquí tenemos Jorge Monreal. Señor, le recuerdo que desde 1917 la Constitución contempla la Guardia Nacional y corresponde a todos los conceptos que hicieron su servicio militar y según su cumplimiento constituían la primera reserva, la reserva segunda y así hasta que se liberaban por viejo. Estoy totalmente de acuerdo con usted, mi estimado. La Guardia Nacional fue para captar, después del servicio militar, los conscriptos que se quedaran en reserva para cualquier situación armada del país. Así hasta los 40 años. No hasta que llegaran a viejos. Hasta los 40, ya después ya quedaban fuera de cualquier situación, al menos de que fuera por voluntad propia. Si no era por voluntad propia, ellos ya quedaban totalmente fuera. Y los de 18 años hasta los 40 era forzosa la primera reserva, la segunda reserva y la tercera reserva. Ahora ya se puede hacer servicio militar desde los 16 o 17 años, si mal no lo ubico. Perdón.
A ver, déjenme ver. Hasta que un presidente al que critica usted, que atrevió a firmarla por la necesidad de la gran impunidad. Me gustaría que propusiera cómo resolver y hacer de estas profesionales. Si usted le ofrecieron ese cargo, seguro que cambiaría su libertad por el encarcelamiento, ya que vivimos en una sociedad de puros tiburones y que esta ha sido creada por todos nosotros, incluyéndolo usted. Mi estimado señor Jorge Monreal, no le entendí en una parte. Me gustaría que propusiera cómo resolver y hacer de estas profesionales. Si usted le ofrecieran ese cargo, seguro que cambiaría su libertad por el encarcelamiento, ya que vivimos en una sociedad de puros tiburones. No, mi estimado. Ahí, y disculpe, yo leo todas las observaciones. Unas podemos estar en común acuerdo, en otras quizás no. A mí el hecho de que se militarice un país me pone a dudar. ¿Qué haría yo, como me pregunta usted? Muy fácil. Profesionalizar a la policía en México. Comenzar a decir, primero, preparatoria. Primeramente. Voy a quitar a los policías que no habían cumplido, no porque ninguna ley se puede aplicar en forma retroactiva, pero sí comenzar a hacer la universidad de la policía, por llamarle de alguna forma, en donde tendría que ser por lo menos de 2 o 3 años una carrera. Y de ahí profesionalizarlos. Y de ahí hacerlos con una especialidad, no sé, policía local, policía estatal, policía federal. A modo de profesionalizar, primera. Segunda, mejorarle su salario. Nadie va a exponer su vida por 6,000 pesos. Y eso es lo que gana un policía municipal en este pueblo mágico de Tepoztlán, en Estado de México. Segunda, que el armamento que se les dé a la policía sea de la misma capacidad de la que trae la delincuencia organizada. Porque vemos policías armados que traen unas reliquias que ya no funcionan. Que no se les obliga a pagar su propio parque, que se les dé el parque. Que a la policía no les den 10 litros de gasolina, que no les limiten. Eso es lo que, así sería profesionalizar el cuerpo policíaco en México. Que se intentó hacer, y por lo que pudiese yo ver, señor Monreal, si lo recuerda usted, con Arturo Durazo, se intentó hacer la escuela de policía arriba en Las Águilas, en la Ciudad de México. ¿Funcionó? Nunca funcionó. Y si funcionó, nunca nos dijeron que funcionaba. Pero era hacer la escuela de policía. No terminada la secundaria. Tendría que tener alguien un poquito más de conocimientos a nivel preparatoria para poderle dar la responsabilidad de cuidar a la ciudadanía. Seguro que cambiaría su libertad por el encarcelamiento, ya que vivimos en una sociedad de puros tiburones. Pues para eso se hicieron las leyes, mi señor Monreal, para cumplirlas, no para violarlas. Si aquí nos dicen que es una policía civil, y lo leímos al principio, y si usted me hace el favor, si no vio al principio, terminando el programa, puede usted ver el programa desde su inicio, en donde se inició la Guardia Nacional como una guardia policial civil. Y estamos viendo que de esos civiles, el 70% son militares o marinos. E insisto, ¿yo estoy en contra de ello? No. Yo estoy en contra de que se viole lo establecido por la misma ley. ¿Cuáles son los requisitos certificados que no se están cumpliendo? Y que solo el 0.3% tienen las pruebas, ciertos exámenes de confianza aprobados. El 0.3%. Es decir, que el 99.7% no los tiene aprobados o no los tiene hechos. Y que el 0% tienen el curso policial, donde lo exige la misma ley. Entonces, el que viole la ley, perdón, tendrá que ser enjuiciado. Pero estamos enjuiciados muchas veces
mi estimado señor, por situaciones desde antes de cometer un ilícito, que lo promovió el presidente López Obrador. Antes de cometer un ilícito ya se está señalando como si lo hubiera cometido, sentenciado al presunto inculpable. Yo no estoy de acuerdo, yo no puedo estar de acuerdo cuando usted bien dice que en la Constitución del 17, sí, pero hay que adecuarlos. No es lo mismo el México de 1917, el México revolucionario, al México del 2020. Ha cambiado dramáticamente. Ni las formas, en nada nos parecemos. Absolutamente nada. Pero le agradezco que se haya tomado el tiempo de escribirnos esto, y con todo gusto lo leí completo. Podremos estar o no de acuerdo. Y eso es lo bonito de esto, ¿no? No es decir que no piensen igual que yo están en mi contra. No, yo no lo pienso así. Yo pienso que podemos diverger. Podemos pensar en una forma diametralmente opuesta y los dos tener quizás la razón, según el punto de vista de cada uno. Francisco Solís desde Chetumal. Buenas tardes, Lick. Me enerva ver cómo los civiles insultan a nuestras Fuerzas Armadas Federales porque AMLO les quitó autoridad. Mi buen Francisco, yo creo que el pueblo de México tiene un aprecio por los militares. La gran mayoría, yo creo que todos, y volvemos, creo que una mayoría muy importante, respetamos a las Fuerzas Armadas de nuestro país. No queremos verla distorsionada. Ese es mi punto de vista. Para mí el ejército es el ejército. Son las Fuerzas Armadas del país. Marina, ejército y son las Fuerzas Armadas. La Fuerza Aérea, incluyéndolo. Querer agarrar tantito de uno, tantito de otro. Yo puedo hablar conforme al colegio militar, en donde yo fui educado. No sé si sea la misma educación castrense en el ejército que en la marina. Entonces el juntarlos no se me hacía de la mejor forma. Que había una corrupción y había una prepotencia de la Policía Judicial Federal, eso era de manifiesto. Que había que cambiar a los mandos, que son las que provocaban la principal corrupción. Pues a mí me dicen que no hay corrupción en el ejército mexicano. Vean el programa, hoy es lunes, de el jueves o el viernes, de Ciro Gómez Leiva por la mañana, cómo estaban vendiendo sobre la carretera, ahí en Chiapas, los garrafas de gasolina de Huachicol. Y enfrentito de donde se estaba vendiendo, una camioneta de la Guardia Nacional. No es de que no los querramos, como que, para comenzar, el militarizar al país no creo que fuese la mejor forma. Lo que le decíamos al señor que nos hizo el favor de escribir. Hay que profesionalizar a la policía. Hay que pagarles bien a la policía. ¿Para qué? Para que entonces sí se les aplique la ley en caso de que se vendan, en caso de que sean corrompidos. Pero aún así es bien difícil. Ahora, díganme ustedes cuántas capturas ha podido realizar la Guardia Nacional. La Guardia, no el Ejército. Porque me pueden hablar del Mencho, me pueden hablar del otro, pueden hablar de 2 o 3 cabecillas que las ha agarrado el Ejército. Quizás en conjunción con la Marina, pero la Guardia Nacional no. Pues vamos a continuar con esto. Estamos metiendo ya en muchos números de la Guardia Nacional. Insisto, me preocupa que se esté militarizando al país. No me agrada ver la Guardia Nacional, no me agrada en que puertos, aeropuertos y aduana estén los militares. Se está militarizando al país. De regreso, amigos y amigas,
la carencia, iba a decir falta, no, la carencia de sensibilidad de algunas delegaciones o llámese municipios en la Ciudad de México que no tienen vergüenza. Vamos a tratar esto en la delegación o en la alcaldía de Miguel Hidalgo, una de las alcaldías económicamente fuertes de la Ciudad de México. Van a ver el atropello que están haciendo en dichas alcaldías. Lo que es el vivir bien, lo que es el no tener carencia de nada, lo que es el vivir del erario público, lo que es no tener conciencia. Y no nada más en esa alcaldía, en muchas. Dice, en la alcaldía Miguel Hidalgo decomisan 140 triciclos de vendedores y anuncian que serán destruidos. El analfabeto imbécil del delegado, un tal Romo, ¿no se ha dado cuenta que estamos en la pandemia? Que si alguien va en un triciclo vendiendo alguna golosina, algo, es para poder vivir, para poder llevar comida a su familia, y ante esa situación de desempleo, ante esa situación de contagios, ante esa situación de lo que sea, tiene que salir la gente a ganarse para el pan. Y van en sus triciclos. Ha de ser bien bonito, ¿no? Comprarse un triciclo, llenarlo de comida, de sándwiches, o de bebidas, o de tamales, o de cualquier cosa, para poder subsistir. Ah, no. Hay que quitarlos. Porque a lo mejor no le llegaron al moche con los de Protección Civil, ¿no? Hay que quitarlos. ¿Y por qué no se agarra y se conmina a la gente? Es decir, no, miren, pónganse cubrebocas, pónganse X, que sus clientes que vengan a comer una torta de tamal, que estén a 1.5 metros de distancia, no sé, algo. Y decirles, esto es por mientras pasa esta pandemia, ¿eh? Pasando la pandemia, van para afuera. No. Les quitan todo, hasta el triciclo se llevan. ¿Cuánta de esa gente era su forma de subsistir, su modus vivendi? Usted, amigo y amiga, yo, ¿cuántas veces no nos hemos parado donde vemos un triciclo con tacos de guisado, con tamales, ahora con los que sí son famosos las tortas de chilaquiles? ¿Cuántas veces no nos hemos parado? Vamos a echar un taco. Un taco de guisado, una torta de chilaquil, una torta de tamal, cualquier cantidad. Y ahí que en Polanco, la inmensa mayoría ya son oficinas, en donde el personal, pues ahorita bajar, ir a comer a otra parte, a lo mejor no les alcanza. Pues me echo una torta de tamal para llenar y me aguanto para la noche para llegar a mi casa y poder comer. La economía está en los suelos. Un analfabeta de esas agarra y dice, quítenles comida, quítenles todo, incluyendo el triciclo. Perdón, habría que sacar hasta un amparo para poder trabajar. El quinto constitucional lo manifiesta. Mientras esté permitido y no sea ilícito un trabajo, lo pueden llevar a cabo. Cualquiera. Ya el vender una torta de tamal, el vender un taco de guisado, el vender unas golosinas, o el vender agua embotellada, ya es una falta administrativa. Y más aún, cuando 1,5 millones de hombres y mujeres perdieron sus trabajos, y 10 millones de hombres y mujeres no ganaron nada durante más de 2 meses. ¿Y de dónde quieren ese del mendigo delegado que coma la gente? A ver, porque le pagan, trabaje o no trabaje. Pero la gente, el pueblo, y también es de Moreno este güey. Bueno. Y el pueblo, dicen, levanten una infracción. Ya, vámonos al extremo. Pongan una infracción
al alcance, no sé, voy a hablar a lo torpe, 50 pesos o 100 pesos de multa. No, les quitan todo. Y ese día, ¿qué va a llevar de comer a su familia ese hombre o esa mujer? Nada. ¿Con qué sacrificio se compraron un triciclo? Un triciclo de esos, pues ha de valer, no sé, 2,000 pesos, usado, 1,500, usado. Los van a destruir. ¿Y en base a qué, güey? Un pinche delegado de estos va a destruir el patrimonio de una gente humilde, que era su modo de vida. ¿Qué le quita? Usted, amigo, amiga, si va a Polanco, no sé, voy a poner un restaurante X, un Vips, y afuera hay un carrito, un triciclo, vendiendo tacos de guisado. Pues usted iba a comer al Vips. No se va a quedar afuera a comer unos tacos de guisado. No. La gente más necesitada es la que dice, no, pues yo nada más me voy a gastar 50 pesitos en la comida, en 3 tacos, ¿no? Pero un delegado de esos que me quiero imaginar que ha de vivir en una muy buena casa, que ha de tener un muy buen salario y que no tiene la necesidad. Y ahora le quita todo y ahora va a destruir propiedad ajena. Punto. Y esa gente que con poco sacrificio o mucho sacrificio se hizo de ese triciclo para poder sobrevivir, no están robando, no está siendo millonario siendo un pinche burócrata, está trabajando, está viendo por su familia, por el bienestar de su familia. No, a quitarles el poco o mucho alimento que llevan en esos triciclos. Imaginemos una canasta, los tacos, los famosos tacos de canasta. Creo que le dan 4 o 5 por 10 pesos, una cosa de esas. Y si llevan su canasta de tacos, que a lo mejor de ahí se podía ganar ya de ganancia 300 pesos. Lo que le había invertido a esa canasta de tacos, pues que la salsa, siempre llevan ahí los refrescos para los tacos de canasta, que a lo mejor invirtió en 20 o 30 refrescos. Eso también los van a tirar. Eso se lo llevó los de Protección Civil. Así son. Yo le decíamos en el programa de Corazón a Corazón. La gente que se quedó sin empleo. Cambio alcancías por comida. Llegó Protección Civil, quítense porque se afea. Qué poca. Y si estuvieran en el mismo sitio de estos vendedores, que a lo mejor salen a las 6 de la mañana, al rumbo de oficinas. Porque yo nunca he visto un triciclo de estos sobre el Paseo de la Reforma, sobre las lomas de Chapultepec, sobre Bosques de las Lomas. No. Se van a lugares de oficinas. Se van a lugares en donde hay gente que no gana bien y que le alcanza para echarse unos tacos de canasta, una torta, una torta de tamal. Gente del pueblo que no le alcanza para ir a Vips. Y aparte que van a destruir sus triciclos que eran de su propiedad. Le van a decir, acredite la propiedad. A ver cuál de ellos va a sacar la factura, ¿no? No, si tienen poca madre, en serio. A la gente más fregada y la están fregando aún más. Dice, la alcaldía Miguel Hidalgo anunció que destruirá 140 triciclos utilizados para el comercio en vía pública en la zona de Polanco para evitar el riesgo sanitario o de protección civil. ¿Cuántos vemos? No, pues no cumplieron con el semáforo naranja del 30% de ocupación de espacio público. ¿Y cuánta gente tuvo que trabajar en semáforo rojo porque no tenían ni qué comer? A ver, a este delegado, al Romo, porque se le paga un sueldazo por ser delegado. Punto. Él, aunque no trabaje, aunque esté en su casa, él sigue cobrando.
La gente que sale de su casa o que levanta muy temprano para la preparación de esos alimentos y que se va a trabajar a las 6:30 o 7 de la mañana y a pedalearle, ¿desde dónde? Desde sus lugares de origen, desde donde estén viviendo, hasta Polanco, y ahí sol, lluvia, lo que sea. Ahí están trabajando para llevar dinero limpio. Un trabajo honrado, honesto. Les quitan sus formas. Porque no cumplieron con el semáforo naranja del 30% de ocupación del espacio público. Poca madre. Ángel Cortés Miranda, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, publicó en su cuenta de Twitter la foto de los triciclos amontonados con el anuncio de destrucción. En las imágenes se ven canastos de pan, termos, donde generalmente se guarda el agua caliente para la preparación de café. El anuncio causó malestar entre los usuarios de las redes sociales, pues criticaron al funcionario por quitar fuentes de trabajo en medio de la crisis económica que ha provocado la pandemia de COVID-19. Pero el imbécil de Ángel Cortés Miranda, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, no ha de tener hambre. A ese güey también le pagan por no trabajar. Pero dice canastos con pan y termos de agua caliente para la preparación de café. Es decir, a lo mejor llevaba pan dulce y se gastó una lana en venir a la panadería y comprar su pan, y comprar un frasco grande de café, comprar termos para poner el agua caliente. Se los quitan. Y hay que destruirlo. ¿Cuántos de esos termos no se los habrán ya robado? ¿Cuánto de ese pan nos habrán llevado los míseros muertos de hambre de la alcaldía? ¿Cuántos? Y con eso que van a destruir esos triciclos, ¿cuántos se van a robar? Para revenderlos en 500 pesos, en 1,000 pesos. Se lo están robando. Cortés Miranda, el idiota respondió horas después con otro tuit, porque ni siquiera tienen el valor de dar la cara. Esta administración es sensible y respetuosa de la realidad social y económica. Sí, muy sensible, güey. Y todavía que un imbécil de esos diga que es sensible y respetuoso de una situación crítica que no se ha vivido en México y en el mundo en más de 90 años. Que la gente se está muriendo a diestra y siniestra, más de 60,000 muertos por COVID. 1,5 millones de desempleados, que quién sabe para cuándo volverán a tener un trabajo formal o informal. Esa es la informalidad. Pero ¿cuántos de ellos a lo mejor tenían trabajo hace 4 meses y que se quedaron sin nada? Se quedaron sin trabajo, sin dinero, y que pagan renta, y que sus hijos comen 3 veces al día, y la señora come 3 veces al día, y que hay que vestirlos. Y dicen, aunque sea, vamos a comprar un triciclo, a ver, vieja, vamos a hacer tamales, a ver qué hacemos, yo me llevo la bicicleta para venderlos. Gente honrada, gente honesta, gente buena. Y que todavía un imbécil de estos diga que es sensible y respetuoso de la realidad social y económica. A ver cuándo el idiota ha tenido la necesidad de salirse en un triciclo a las 6 de la mañana a vender tamales. Para que diga que es sensible. ¿Sensible? En el caso de esos enseres se lleva a cabo un proceso apegado a la normatividad administrativa, con el fin de que no representen un riesgo sanitario o de protección civil para la ciudadanía. Es decir, que el tener estacionadas 140 triciclos puede ser un riesgo sanitario. Entonces hay que quitar todos los deshuesaderos. Hay que quitar todos los donde se tienen detenidos a los vehículos porque hayan causado alguna falta administrativa o de tránsito. Es decir, que unas bicicletas estacionadas ya pueden ser un riesgo sanitario. Este infeliz se las quiere robar para revenderlas, nada más, para evitar un riesgo sanitario. Un riesgo sanitario que se dé una vuelta en Tabasco.
había ropa médica con un cerro de ropa usada por enfermos, por médicos, y que estaba al aire libre del Seguro Social. Y no se habían dado cuenta. Eso sí contamina, eso es que es un riesgo sanitario. Y llevaban semanas y no los quitan. Pero a esos hombres y mujeres que trabajan, dicen que sus triciclos son un riesgo sanitario. Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, cuestionó la medida. Esos triciclos suelen ser instrumentos de trabajo y medios de transporte para personas de bajos recursos económicos. ¿Cuál es la lógica de quitárselos y destruirlos? El señor subgobernador del Banco de México. Bueno, un hombre preparado, pero acuérdense, el Banco de México es autónomo. No depende de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ni tampoco del presidente, no. Dice, esos triciclos suelen ser instrumentos de trabajo, claro, y medios de transporte para personas de bajos recursos económicos. ¿Cuál es la lógica de quitárselos y destruirlos? Qué increíble que no le haya llamado, que no haya salido Claudia Sheinbaum. Como ya también son copias, ¿no? Tienen que salir en las mañaneras también. Ella llega también a las 6 de la mañana. Y agarrar y decir, perdón, lo que se está realizando en la alcaldía Miguel Hidalgo, estamos totalmente en contra. No salió. Ni Pío dijo. Son del mismo partido. Ojalá salir y decir, no, eso está mal. Ok, cometieron una falta de iniciativa. Se les impondrá una multa. Pero por lo menos regresen los triciclos. Por lo menos. No, los quieren destruir. Y Claudia Sheinbaum, calladita. Transformación de cuarta, amigos y amigas. Nos vamos a un brevísimo corte, ya me pasé, son las 5:42, pero es increíble. Increíble, nada más me ponen aquí, en el semáforo económico, la pérdida del empleo en julio fue la mayor registrada en los últimos 15 años. En julio. Y hay un imbécil que a los trabajadores humildes, la gente pobre, les quita su única herramienta de trabajo, un triciclo. En serio que da coraje que haya gente con esos malos sentimientos, con esas malas formas, que son realmente gente mala. Porque fíjense, las idioteces, cuando es bruto uno, aunque le den de vueltas, este güey es pendejo circular, ¿no? Por donde lo vean. Dice, el funcionario de la alcaldía señaló que un empleo digno y remunerado es un derecho humano y constitucional. Y este güey inventó el hilo negro. Es el quinto constitucional, por si no lo sabe, y eso que es del jurídico. En este caso, el comercio en el espacio público debe de ser reordenado. Y nadie dice que no haya un orden. Hay momentos y momentos para hacerlo. ¿Cómo no lo hizo el año pasado? Estaba ahí el mismo alcalde ¿no? No. Ahorita en la pandemia, cuando más gente está necesitada, cuando realmente ahorita mucha gente está teniendo hambre. Y para quien lo ejerza como una necesidad y no como un medio de explotación laboral, fíjense nada más, y enriquecimiento de unos cuantos. No sé si este güey nació pendejo o conforme fue creciendo, ¿no? ¿Quién de vender una torta de tamal se hace millonario? ¿Quién que va pedaleándole, lloviendo, haciendo frío, levantándose temprano, haciendo calor, como sea, ahí está vendiendo café en un termo, vendiendo un pan, vendiendo unos tacos de canasta? Como medio de explotación laboral.
Si alguno de ellos se quejó de decir, no, es que mi patrón me obliga, espérame, está el quinto constitucional, que nadie podrá ser obligado a realizar ningún trabajo. Pero nadie de ellos dijo, me están obligando, estoy siendo explotado, ¿no? Son artimañas de los pinches políticos que sacan para lavarse las manos ante tanta suciedad que tienen. Dice, aunque en un inicio se anunció que se iban a destruir, Cortés Miranda dijo después que se determinará el destino de los triciclos de acuerdo a un procedimiento administrativo, que va a durar todo el tiempo hasta que se canse los dueños de esos triciclos de ir tantas veces y que diga mejor lo pierdo. Porque si no, ni trabajo ese día y me van a citar dentro de 8 días y van a decir, acredite la propiedad. Se la compré a mi vecino, que mi vecino la compró hace 4 años. Aquí, pues quién sabe. Le dio factura, no. Uy, ¿qué cree? No puede acreditar la propiedad. Estamos hablando de un triciclo, no de una moto, no de un vehículo motorizado, no, de un triciclo. Y les van a pedir facturas, ¿no? Porque ni siquiera van a ser 2 testigos de existencia, porque no están ante un juzgado para hacer prueba plena, ¿no? No están ante el Ministerio Público para hacer prueba plena, no. Amigos y amigas, por eso nuestro México está como está, por ese tipo de autoridades petulantes que prometen todo. Me quiero imaginar que el delegado de la Miguel Hidalgo les habrá prometido las perlas de la Virgen como lo hacen todos los pinches políticos. Todos hacen exactamente lo mismo. Prometen y a la mera hora una patada en el trasero al electorado que les dio su confianza. Porque muchos de estos hombres y mujeres de pie les dieron el voto para que fuera el idiota este delegado. Y ahora ya no me sirven. No, sí, le van a servir si es que se quería reelegir. Y a todos, amigos y amigas, hay que saber calificar a nuestras autoridades. Quien lo ha hecho bien, ni siquiera hay que aplaudirle, que para eso les pagamos y les pagamos muy bien. ¿Y quién reelegirse? Bueno, hicieron bien su trabajo. Quizás podamos dar el voto de confianza para la reelección. No hicieron bien su trabajo, hay que irse por otros. Acuérdense que pocos son las gentes honestas que van a querer ser políticos, ¿eh? Muy pocos. Pero vienen épocas de elección, en el 21. Y en el estado de Hidalgo nos acabamos de enterar que en este mes de octubre hay elecciones. No sé cómo se van a llevar a cabo, pero ya hay elecciones. Entonces, 20 y 21 van a haber cualquier cantidad. Hay que castigar a esos malos elementos. No hay que darle nuestro voto. Es lo único que les duele, que les quite uno el poder. Y en el 21, veamos qué fue lo que hizo el Congreso de la Unión. Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en lo que hizo el Congreso de la Unión. No estamos de acuerdo, vamos a cambiarlo. Por salud mental del pueblo de México, hemos vivido, amigos y amigas, sexenios muy difíciles. Sexenios muy difíciles porque el Congreso de la Unión y el Ejecutivo eran del mismo partido. Entonces se hacía lo que se quería. ¿Por qué? Porque en México uno de los peores pecados es el presidencialismo. El presidente manda y el Congreso obedece. Punto, se acabó. Y más en este. Entonces hay que ver eso. Hay que dividir al Congreso. Porque si le damos el Congreso, y voy a poner un ejemplo, en el PRI, normalmente, durante los 77 años del priismo, el Congreso fue suyo. Con los 77 años del priismo, el Congreso era del PRI. En los 14 años, en los 12 años del panismo, el Congreso era del PRI. Fue la balanza perfecta, a modo de que no el presidente hiciera
todo lo que quisiera hacer con la autorización del Congreso. Y fue una muy buena balanza, una muy buena balanza. Ahora, pues es el nuevo PRI, Morena, ¿sí? El autoritarismo total, como en los años 70 con Luis Echeverría. El Ejecutivo Morena, el Congreso Morena, se hace lo que se quiere. Punto. Hay que dejar de cumplir con caprichos personales del Ejecutivo de la Nación. Y en este sexenio, en esta administración, que dicen la cuarta transformación, yo le puse la transformación de cuarta, nada más hay 3 prioridades en este sexenio. El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. Eso es lo único que le vale a este presidente. Que el COVID, que no pasa nada. Y tan es así, nos cayó como anillo al dedo. Qué insulto a todos los hombres y mujeres de nuestro país. Y qué mentada de madre para las personas, para con las personas fallecidas y para con las familias de las personas fallecidas. Anillo al dedo. Qué desgraciadez. Y ahora nos salen, si hay una vacuna, yo voy a ser el primero en ponérmela. ¿Por qué no te pusiste el cubrebocas, presidente? Que si es rusa, y otra cosa. Esos neoliberales, conservadores, pues si hay aquí un conservador y neoliberal. ¿En serio? Y lo digo con todo respeto, es el ingeniero Carlos Slim, uno de los 5 o 10 hombres más ricos del mundo. Gracias a Carlos Slim, ese señor, mientras fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, el ingeniero reconstruyó el centro histórico de su bolsa. Ahora, de su bolsa está patrocinando la vacuna, una parte del patrocinio, una parte muy importante para la elaboración de la vacuna contra el COVID, es la Fundación Carlos Slim. No que neoliberal, no que la mafia del poder, son 10 hombres más ricos del mundo. Y ahora se está alardeando, la vacuna va a ser gratis, sí, va a ser gratis, por mientras le cueste acabar con la investigación al ingeniero Slim. Porque si le llega a costar al gobierno de México, a ver si fuera gratis. Y a ver, primero que la compren, porque no le van a quitar dinero al Tren Maya para comprar vacunas. No pasa nada, no pasa. Ahora, ¿con qué moral, con qué doble moral este presidente dice, yo seré el primero en ponerme la vacuna? No me voy a poner cubrebocas hasta que se acabe la corrupción. Pues primero se tendría que acabar la transformación de cuarta para que vuelva a disminuir la corrupción. Al quitarse no se va a quitar nunca, pero sí a disminuir, porque en transformación de cuarta ha aumentado. Esos son nuestros políticos, amigas y amigas. Se quedaron muchos pendientes. Dice, el manejo de la pandemia en México ha sido muy deficiente, asegura la Universidad Johns Hopkins, y donde ponen cualquier cantidad de elementos. Voy a ver si puedo guardar para dárselos el miércoles. ¿Cuáles son puntualmente todas las deficiencias que se han tenido en esta administración, ante esta pandemia y ante el valemadrismo de Palacio Nacional? Dice, el 42% de las personas fallecidas por el COVID, dice, COVID afecta a la generación productiva. 42% de los fallecidos en México eran el sustento de su familia. Y el otro distractor de esa administración de cuarta, ¿no?
El asunto es asunto de interés público. AMLO pide que el video que entregó Lozoya a PGR se difunda en medios. Sé que no es licenciado en Derecho. Bueno, dudo que tenga alguna licenciatura, pero licenciado en Derecho no lo es. Se llama debido proceso. No se puede dar a la luz pública. Primera. Segunda, quiere que tenga el mismo impacto que tuvo cuando agarraron a su secretario particular, René Bejarano, a Carlos Imas, llenándose los bolsillos de dinero. Por eso, Rosario Robles no está en la cárcel. Y a este señor Lozoya, insisto, yo no sé si es culpable o inocente, pero ¿dónde está Emilio Lozoya? ¿Quién sabe? Por culpa de esta administración no sabemos ni dónde está. Nos dicen que en una de sus casas, pero también nos dijeron que iba rumbo a Reclusorio Norte y nunca llegó. Nos dijeron que estaba en un hospital y nunca salió de ese hospital. La falsedad de los políticos. Amigos, amigas, llegamos al final de la hora del búho. Les agradezco infinitamente que nos hayan hecho el favor de acompañar durante estas 2 horas. Y recuerden, esta es su estación. Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero yo les agradezco infinitamente que me hagan sus comentarios, que nos lleguen. Estoy de acuerdo con el búho, no estoy de acuerdo con el búho. Mil gracias. A todo el mundo se le agradece exactamente por igual. Si les gustó este programa, compártanlo. Y pónganle me gusta para que pueda compartirse con mayor cantidad de personas. Mil gracias. Los invitamos a que continúen en GB Radio, Radio Tepoztlán, con la mejor música en inglés y en español de los años 60, 70, 80 y un rabito de los 90. Mañana, Salud Integral con la doctora Adriana Flores, programa todavía repetido. Ya a ver si mañana nos podemos comunicar con la doctora para ver si ya retoma, aunque sea ella sola, el programa. Un programa muy interesante, muy bien conducido por la doctora Adriana Flores. Los invitamos a que lo vean. Es de 11 a 12 del día. Miércoles, la hora del búho, y de 4 a 6, y de 10 a 11 de la mañana, Cocinando con Amor, con Luisita Martínez. Programas que han sido grabados. Normalmente los graba los domingos para poderlos pasar el miércoles siguiente. Este miércoles que viene tocan chiles en nogada. No, ya metí la pata. Esa será para la semana que viene. Bueno, son recetas nuevas, son recetas originales, son recetas que a veces les dice a alguien, ¿por qué no hacemos esto? Echen una llamadita, comuníquense con Luisita, pásenle su receta. ¿Quieren venir a cualquier programa de GB Radio? Están cordialmente invitados. Nos ponemos de acuerdo unos minutos antes del programa para que vean cómo se hace un programa en vivo. Todos los programas en vivo son en serio, en vivo. Cuando va a ser una repetición, lo decimos. No va a ser en vivo, es una repetición. Con los programas de Cocinando con Amor se hacen con anterioridad para pasarlo el miércoles siguiente. Pero ¿quieren venir a un programa? Nos escriben, nos ponemos de acuerdo y encantados de la vida de que vengan a conocer GB Radio y Radio Tepoztlán. Mil gracias por su atención. Les deseo que pasen una excelente tarde y un increíble inicio de semana. Buenas tardes. Escuchaste al licenciado Gisbert en La Hora del Búho. GB Radio, una forma diferente de hacer radio.